Gloria al Señor por este hermoso tiempo de alabanza, de adoración que nos permitió. Y gracias, Cata, por ese tiempo de intercesión con cada uno de nuestros hermanos. Y bueno, como dijiste, continuamos en nuestra serie de enseñanzas de la Carta de Santiago. Hoy es la octava enseñanza y vamos a ver Santiago capítulo 4 versículos 1 al 12. Y vamos a ver el tema de hoy como el corazón de la guerra. Es decir, vamos a ver qué es lo que hay en el interior de la guerra. Y la que nos va a mostrar el texto de hoy, de nuestra mañana, es que el corazón de la guerra es la guerra en el corazón. Leamos la palabra en la versión Reina Valera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das como iglesia de seguir estudiando la Carta a Santiago. La coherencia que debe haber entre nuestra manera de vivir con lo que profesamos o con lo que decimos creer. Ayúdanos en medio de esta tensión entre la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. Que podamos vivir sujetos a ti, humillados a ti, resistiendo al maligno, Señor, y sabiendo que así, siendo amigo tuyo, Señor, podremos vencer. Gracias porque estás en medio de nosotros y porque en medio de estas guerras, Señor, nuestro corazón al humillarse y someterse a ti puede tener la victoria. Gracias, Señor, porque esta mañana nos enseñas que el corazón de la guerra es la guerra en el corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie de enseñanzas basadas en la Carta de Santiago. El tema de hoy es el corazón de la guerra. El texto base que leí fue Santiago capítulo 4, versículos 1 hasta el 12. Hermanos, vivir como amigos de Dios implica estar en guerra y la forma de combatir es en sujeción, resistencia y humildad. El argumento de Santiago para esta mañana es que el corazón de la guerra es la guerra en el corazón. Repito, el corazón de la guerra es la guerra en el corazón. Es el lugar donde comienzan las guerras. Y es lo que él pregunta en el texto de hoy. ¿De dónde vienen? Ahora, recordemos un poco lo que hemos visto los 7 domingos anteriores, de manera breve. El autor de la carta es uno de los hermanos menores de Jesús y es el líder de la iglesia en Jerusalén. Ella pasó por crisis, entre ellas persecución, hambre y diversos problemas. Ahora,
El problema más grande de la comunidad a la que se dirige Santiago, a esas 12 tribus dispersas, que a la final son todos los creyentes en Cristo, es que hay conflictos, hay tensiones. Y por eso a lo largo y ancho de la carta se nos muestra que para asumirlo hay dos opciones. Una que es buena, otra mala. Una buena de parte de Dios y la mala de la naturaleza diabólica. Una sabiduría celestial y otra sabiduría terrenal y maligna. Por eso es que hay tantos contrastes en la carta y estos son muy marcados dentro de la epístola. Por ejemplo, vamos a ver, o ya estuvimos viendo, que hay contrastes entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Los que son constantes y los que son inconstantes. Es decir, los que son llevados como la ola del mar de un lado para otro y los que se mantienen firmes. Hay litigios entre pobres y ricos y viceversa. El destino de los humildes y el destino de los soberbios. El que soporta la prueba y el que cede ante la tentación. El que es ligero de labios y el que es capaz de refrenar su lengua. El que oye la palabra y la pone en práctica y el que es oidor olvidadizo. El que practica la verdadera religión refiriéndose a hacer obras, a mostrar, y la falsa, el que solo la tiene de labios. Los que hacen acepción de persona y los que no discriminan, pues tienen misericordia y aman al prójimo. Los que tienen una fe de boca y los que viven su fe en la cotidianidad. Los que se autodenominan, autoproclaman maestros y los que realmente lo son por la forma en que viven. Los que de su corazón sale una fuente de bendición y los que desde su interior lo que sale es ríos de maldad. Y por último, como para hacer puente a la enseñanza de hoy, el capítulo 3 finaliza la enseñanza haciendo una tensión entre los que son sabios al ser instrumentos de paz y los que son necios y andan en contiendas diabólicas. El argumento, hermanos, para esta mañana es que el corazón de la guerra es la guerra en el corazón, pues ellos experimentaban conflictos y no solo como cuerpo, no solo como familia de Dios, sino que desde ellos mismos se originaba la guerra. Por eso el argumento de Santiago es, el corazón de la guerra es la guerra en el corazón. ¿De dónde se origina? Desde el interior nos va a mostrar Santiago. Y eso que se ve en el interior termina reflejándose en todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Para Santiago, el problema de la guerra no inicia por estar en el contexto viviendo en comunidad o en familia, no, sino que inicia cuando un corazón que no vive en coherencia al evangelio le hacen eco las afrentas que recibe o las malas actitudes de otro y encuentran eco en esa misma persona y hace que responda de una manera grosera, orgullosa, inclemente, aún malvada, como diría. Y se forman las luchas, divisiones y malestares. Entonces, hermanos, Santiago nos quiere enseñar esta mañana que el corazón de la guerra es la guerra en el corazón. Con respecto a nuestro texto, pensémoslo como una hamburguesa. Tiene dos grandes partes. Una que tiene que ver con la guerra y el juicio entre los hermanos y otra que tiene que ver con una tensión. ¿Quién es amigo de Dios y quién es enemigo de él? ¿Ser amigo de Dios o ser enemigo de él? Esas dos partes, la guerra y juicio que tiene que ver con los hermanos y ser amigo o enemigo de Dios que tiene que ver con el Señor. Pero vamos a verlo en forma de hamburguesa. Los versículos 1 al 3, el pan de arriba, y los versículos 11 y 12, el pan de abajo, son la guerra y juicio entre hermanos. Así que piense que esas son las tapitas. Versículos 1 y 3 arriba, versículos 11 y 12 abajo. Y en el medio tenemos el relleno. Vamos a ponerle dos ingredientes. Y es ser amigo o enemigo de Dios. Dicho de otra manera, las dos tapitas, versículos 1 al 3, la primera tapa nos dice, la guerra nace cuando nuestro interior anida las malas intenciones. Y la tapita de abajo, el otro pan, versículos 11 y 12, ¿por qué mejor antes de hacer el papel de Dios juzgando, no obedecemos su palabra y dejamos de discutir? El ingrediente número 1 del medio sería versículos 4 al 6. Y con esta pregunta, ¿por qué ser infieles
a quien nos anhela celosamente y convertirnos así en enemigos de Él. Y los versículos 7 al 10, el segundo ingrediente, nos diría, ser amigos de Dios implica un corazón puro, es decir, sujetarse a Él, resistir los poderes del adversario y ser humildes. Bien, entonces entremos al texto, mis queridos hermanos. Espero que tengáis su Biblia y vaya mirando. Bien, si nosotros vamos una página atrás para mirar el contexto inmediato, que fue el que trató nuestro hermano Carlos la vez pasada, nosotros podemos darnos cuenta que los versículos 13 al 18 están íntimamente ligados y el texto de hoy es continuación de ello. Y dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces tiene todos los elementos que hacen contraste con lo que vemos hoy, con la enseñanza de hoy. Y fíjense lo que habla, tipo de sabiduría, habla de no jactarse, no mentir contra la verdad, elementos que vamos a ver en todo el texto, lo de juzgar, lo de las guerras, lo habla de pacífico, benigno, dar buenos frutos, sin hipocresía. Y es interesante cómo el texto nos va preparando y va en aumento, como en una sinfonía, cada vez la tensión se siente más. Entonces, en ese texto que abordó nuestro hermano la vez pasada, Carlos, encontramos que el contraste que hay ahí es entre la sabiduría celestial y la sabiduría demoníaca. La sabiduría celestial lleva a actuar acorde a la ley de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Y la sabiduría demoníaca lleva a hacer lo que la misma persona desea, sus deleites, sus placeres y lo que quiere, aún violentando e irrespetando a otros. Entonces, estos versículos ya llevan el conflicto para caer con toda la fuerza como un río hacia la fuente o hacia un estanque que es el capítulo 4. Entonces uno se pregunta en el capítulo 4 que empieza, entonces, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Por qué pelean los hermanos en la comunidad de Santiago? ¿Por qué pelean hoy los hermanos dentro de la iglesia? ¿Por qué peleamos, hermanos? Padres e hijos, hijos e padres, jefes y subordinados, creyentes y no creyentes, creyentes y creyentes. ¿Por qué tanto conflicto en el mundo? Y la respuesta la va a desarrollar Santiago en el capítulo 4, los versículos 1 al 12. Hermanos, la verdadera batalla es la que va por dentro. Y eso sería como lo equivalente a lo que dice Santiago. Entonces, lo que hacemos con nuestras acciones, nuestro cuerpo, nuestros ojos, lo que vemos, lo que decimos, lo que expresamos, dice realmente quién realmente somos. Entonces, el contraste es, en este texto, la pregunta de quién eres amigo. ¿Eres amigo de Dios o eres amigo del mundo? Y la respuesta va a determinar en qué reino estamos viviendo, pues nuestras acciones nos delatarán. O como dijo Jesús, porque este texto es resonancia del Sermón del Monte, por sus frutos los conoceréis. Así que empecemos por las tapas del sándwich. Miremos los versículos 1 al 3 y los versículos 11 y 12, que son la guerra y el juicio entre hermanos. Empecemos entonces por la tapa de arriba, que son los versículos 1 al 3, la guerra y el juicio entre hermanos. Estos tres versículos son interesantes y nos van a mostrar que la guerra nace cuando nuestro interior anida las malas intenciones. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí se nos muestra uno de los más grandes dilemas, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina el conflicto?
las guerras en el mundo, en todo lugar. Aplica para todo eso. Santiago lo aborda y nos muestra que viene dentro de nuestras actitudes, a lo que podemos llamarle corazón, a lo que otros llaman desde las entrañas o con toda la mente. En este caso viene del interior, aún del mismo cuerpo, es decir, del corazón mismo de la persona, del centro de la persona, de lo que es, de su alma. Entonces, muy probablemente esta imagen la toma Santiago de el Sermón del Monte. Cuando en el Sermón del Monte habla de odiar, criticar a aquel que llame al hermano fato, etcétera, es como si estuviera asesinando o es la equivalencia. Entonces, recuerden que Santiago toma de Proverbios, del Sermón del Monte y toma muchos usos del Antiguo Testamento para colocarlos aquí en forma casi proverbial. Entonces, aquí no se trata de decir, o Santiago no quiere expresar que es que ustedes son los culpables por culpa del ambiente, yo soy así, no, sino que es más bien que cada quien es responsable del manejo de sus emociones, que cada quien es culpable de lo que hace, porque cada quien es dueño de sus acciones, de su tiempo, de su vida, como diría un filósofo costeño. Entonces es necesario, amados hermanos, que se use la sabiduría celestial para no responder al mal con el mal, para poder colocar la otra mejilla y no dar un puñetazo. Entonces, el corazón de la guerra es la guerra dentro del corazón, la guerra en el corazón. El problema está en nuestras ambiciones, lo que queremos, lo que creemos que somos, lo que pensamos que nos merecemos, sin importar pisar a quien sea. De ahí es que salen los ladrones, los que andan por la calle en moto disparando y quitándole las cosas a los que tienen, los que andan robando aún secretamente, los que andan en el gobierno robando y haciéndose pasar por buenas personas regalando migajas, aquellos que andan robando ahí sin que nadie sepa, pero viven haciendo mal. De ahí salen los homicidios, de ahí salen los que abusan, los que hacen daño. De ahí salen los que quieren siempre estar en primer lugar, como Juan y su hermano, que querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino de Dios. Así querían ponerse sobre los otros apóstoles, querían estar por encima de ellos y eso desata la ira, la guerra entre los demás. Eso sigue sucediendo hoy en día. Ahora, con respecto a este texto, a veces desde las propias corrientes psicológicas o humanistas, sucede que nos dicen, no, es que hay un efecto tipo Guasón o tipo Joker, que la persona está bien, pero tantos problemas que tiene, tantas cosas que han visto, le han abocado, han hecho que esa persona sea así. Pero Santiago va a decir lo contrario, no, el entorno no fue el culpable de esto. Puede que sí incida mucho, pero tú tienes la posibilidad de no vengarte, de no hacer daño y de no responder el mal con el mal. Entonces aquí el efecto Joker no sirve, no es rechazado, no es una opción. Desde la Biblia cada quien es responsable y debe responder por sus actos. Cada quien debe responder ante las situaciones, ante los problemas, ante cualquier dificultad sin la mala intención, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría de lo alto. Hermanos, esto es una bendición, porque nos está diciendo, aún como esos textos que hablan de las maldiciones generacionales, que hasta la cuarta generación, y algunos dicen, no, es que así fue su papá, así es él, los tíos, así serán no sé qué, pero si lo leen y van esos textos se dan cuenta que dice, pero la bendición llega hasta 1000 generaciones. Lo que haga tu papá, lo que hicieron ellos, lo que hizo tu familia, tu abuelo, eso no te marca para ser así. En Cristo eres nueva criatura, en Cristo somos diferentes y Dios nos ha renovado. Hermanos, muchas veces actuamos como lo que menciona aquí Santiago, con el conflicto. Pues luchamos en la carne por querer las cosas. Queremos como sea tener X o Y, instrumento, elemento, activos. Queremos algo y hacemos lo que sea en nuestras fuerzas humanas. Y muchas veces pasando por encima de otros. Cuando podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, provéeme,
Dame la oportunidad de tener esto. Señor, tú conoces que necesito y estoy trabajando por esto. Y saben, esto me recuerda nuevamente lo que el Sermón del Monte enseña. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Es decir, Dios da al que pide. Dios da al que busca. El que encuentra va a hallar. Pero la idea es que no lo hagas solo por ese placer egoísta, que es lo que el texto va a criticar. No pidas las cosas por tu propio placer, no pidas las cosas porque lo quieres y ya, que hasta se nos vuelve un ídolo, como la enseñanza que hubo ayer para los jóvenes sobre idolatría. Entonces, amados hermanos, yo creo que debemos ser cuidadosos con nuestras luchas. Muchas veces no tenemos lo que pedimos porque simplemente es para nuestro propio deleite. Y a veces no tenemos algo que sí necesitamos porque es necesario, porque simplemente no estamos llegando al trono de Dios. Y esto nos enseña que una de las formas de combatir es con oración, es llegando al trono de la gracia, es rindiéndonos al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo de oración? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? A veces confundimos también, pensando en este texto, que la situación es el problema, pero no se trata de cambiar la situación, sino que cambiemos nuestro carácter, que cambiemos la forma como estamos respondiendo ante la prueba. La prueba en sí, aunque es una prueba, es un problema, no es el gran problema. El problema está en el corazón. El problema está en el interior, es lo que nos va a decir Santiago. Por eso el cuestionamiento. Entonces, versículos 1 a 3, ya tenemos la primera tapa del sándwich, donde nos muestra la guerra y el juicio entre hermanos, pero que específicamente nos dice que la guerra nace cuando nuestro interior anida las malas intenciones. Pero la parte de abajo, la tapa inferior de esta hamburguesa, son los versículos 11 y 12, y nos van a hablar de la guerra y el juicio entre hermanos, pero específicamente podría cuestionarnos con esta pregunta Santiago. ¿Por qué mejor antes de hacer el papel de Dios juzgando, no obedecemos su palabra y dejamos de criticar? Y el texto dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Entonces, esta parte es interesante, como nos cuestiona, ¿por qué mejor antes de hacer el papel de Dios como juez o juzgando, mejor no obedecemos su palabra y dejamos de criticar? Y esta etapa de la hamburguesa es interesante, porque el uso que le damos a la lengua, y ya Frank nos mencionaba eso, tiene que ver con lo que controla nuestra vida, es decir, nuestro corazón. El problema es de coherencia entre lo que decimos profesar y lo que realmente estamos viviendo. Si con lo que confesamos estamos viviéndolo, es decir, nuestra vida debería ser una confesión viviente, la palabra viviente. Amados, Frank nos enseñó que no es tanto la lengua como el órgano, ¿cierto? Sino que más bien es la intención que hay dentro del corazón y que ella no puede ser una fuente de dos aguas, o es lo uno o lo otro. Y cuando ocurre eso es porque la persona definitivamente está viviendo bajo la sabiduría del mundo y es como una ola del mar, como predicaba Vanessa en la otra vez. Y saben, nuestras palabras van a revelar nuestro carácter y quiénes somos en realidad. Hermanos, detrás de esas críticas, detrás de los juicios que emitimos, lo que se esconde es un deseo de dominar, un deseo de soberbia. Cuando juzgamos, lo que está detrás es el orgullo, sentirnos superiores. Aquí el hecho de hacer juicios viene enmascarado en una mala motivación y es interpretar la realidad parcialmente, emitiendo juicios distorsionados, parcializar las cosas y decir, no, es que yo soy el que sé y yo creo que esto es así, y muchas veces no oye lo que dice el otro. Cuando habla de la ley en este texto se refiere, como lo dije anteriormente, amar a Dios y amar al prójimo, y nuevamente volvemos a las enseñanzas del Señor Jesús.
Entonces, cuando criticamos a una persona, estamos siendo inconsistentes con lo que significa la ley. Pues la ley en resumen es amar a Dios, y el amar a Dios se expresa en amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, dicho esto, ocurre una paradoja o contradicción. Y por eso es que nos hacemos mayores que la ley, porque estamos diciendo, yo cumplo la ley, yo la vivo, pero no la estamos amando, entonces se forma una distorsión y nos hacemos encima de ella. Y se supone que el que está por encima de la ley es el que la hace, el que la inventó. Entonces por eso le preguntas, ay, ¿tú qué? ¿Estás por encima? ¿Quién te crees? Entonces, cuando juzgo injustamente a una persona, estoy tomando un lugar que no debo tomar, un lugar que no es el mío, que no nos corresponde, no somos jueces, no nos toca a nosotros emitir juicios a la ligera, descontextualizados y sin preguntar, sin indagar. El Creador, nuestro Dios Todopoderoso, es el único juez. Por eso la pregunta es, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Por eso finaliza así. La conducta nuestra depende de lo que hay en nuestro corazón. Y los juicios que emitimos a la ligera es porque nuestro corazón está contaminado, está viciado. Ahora, vayamos nuevamente a las enseñanzas del Sermón del Monte porque está muy ligado. Sí podemos juzgar, pero juzgar con justo juicio, con una buena medida y mirándonos primero a nosotros. Es decir, que primero nos miremos la viga que tenemos en el ojo antes de mirar la paja en el ojo de los demás. Que cuando midamos lo hagamos con misericordia, con amor. Y ojo, muchas veces juzgamos y decimos que Dios está de acuerdo con los juicios que nosotros estamos emitiendo. Y se nos olvida que nosotros también somos pecadores y que solo pudimos ser restaurados y regenerados porque Cristo nos salvó. En su muerte hemos muerto, morimos, y ahora en su resurrección hemos resucitado. Y en su gloria nos veremos. Solo por la sangre de Cristo hemos sido comprados y reconciliados. No olvidemos eso, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Una cosa es juzgar para destruir y otra es el deseo de restaurar al hermano caído, de confrontarle con justicia para que se levante y sea reconvenido. Por eso este texto, esta segunda parte del sándwich, nos hace reflexionar. ¿Cómo estamos con esto de emitir juicios a la ligera? Con las personas que tal vez ni conocemos o cuando alguien conocemos y nos vamos encima de él para destruirlo. Es la soberbia, es la arrogancia, son los celos o el orgullo los que guían nuestros sentimientos. A veces escuchamos un rumor y enseguida lo creemos o lo hacemos viral. Y nosotros no somos Dios para juzgar de esa manera. Nosotros deberíamos juzgar con un justo juicio a la medida del Señor. Ahora vayamos al centro de este sándwich. Y la parte central, los versículos 4 a 10, nos van a decir o nos van a cuestionar sobre si somos o no amigos de Dios. Ser amigo o ser enemigo de Dios. ¿Y cómo se sabe eso? Pues por los frutos, por la forma en cómo vivimos diariamente, lo que manifiestan nuestras obras. Recuerden que Santiago nos llama a la coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Ahora, les dije que en el centro, versículos 4 y 10, hay dos ingredientes. Entonces, el ingrediente 1 es el versículo 4 al 6, los versículos 4 al 6, y nos puede cuestionar, ¿por qué ser infieles a quien nos anhela celosamente y convertirnos así en enemigos de él? Y el segundo ingrediente, versículos 7 al 10, ser amigos de Dios implica un corazón puro, es decir, sujetarse a él, resistir los poderes del adversario y ser humildes. Entonces, esta parte central de la hamburguesa, versículos 4 al 10, donde se nos plantea ser amigos o enemigos de Dios, veamos el primer ingrediente. El ingrediente 1, versículos 4 al 6. Leamos el texto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces aquí se nos plantea una pregunta. ¿Por qué ser infieles a quien nos anhela celosamente y convertirnos así en enemigos de Él? Estamos ante una exhortación fuerte y sobre todo la forma en que empieza el versículo 4, o almas adúlteras. Entonces ya sabemos cuál es la causa, ¿cierto? Entonces ahora lo que va a decir, ¿saben qué? Ya sabemos que todo viene del corazón, lo que va a decir es, dejen de nadar entre dos aguas. Ya sabemos de dónde vienen las guerras, vienen del interior, entonces dejen de oscilar entre una cosa y la otra. Dejen de ser como las ondas del mar. Dejen de nadar en dos aguas. Entonces es una progresión la que Santiago ha estado haciendo. Ha ido de poco a poco y de hecho todos esos capítulos anteriores del 1 al 3 caen como afluentes para llenar el capítulo 4. O eres de Dios o eres del mundo. Todas estas tensiones siguen aquí impactando. Ahora, recordemos algo y es que la amistad es sagrada. Y sobre todo en esa época, en esos primeros siglos, implicaba ser leal. En otras ocasiones, un pacto. Ahora, ¿por qué utilizar una imagen de adulterio? Pareciera que estuviera como simbolizando lo que en Israel se veían en los profetas cuando llamaban a Israel. Y recuerden que ha usado en el capítulo 1 ese término a las tribus, ¿cierto? Como que recordándole, mire, como la figura que Israel tuvo, que se menciona en Oseas, en Jeremías, y que se le dice que era su esposa, Dios era el esposo, Israel su esposa, y que Israel fue adúltera. Israel se fue, dejó a Dios y se fue tras otros ídolos, tras otras naciones, tras otras cosas, buscando refugio en los demás. Entonces, esa figura de alma adúltera es una resonancia del Antiguo Testamento, cuando en forma de matrimonio Dios toma a Israel, pero ella se le va una y otra vez. Y esta connotación es muy fuerte. Y por eso es que Él la utiliza para decirles que tú eres adúltera. ¿No sabes acaso que ser amigo del mundo es enemistarse contra Dios? Ahora, ¿cómo funcionará entonces esta figura? Esta figura pues tiene una connotación más fuerte. Nos habla que vivir discriminando, murmurando, dejando a Dios en forma de adulterio, todo eso es romper como esa amistad con Dios, es romper el pacto con Él y es rendirle al mundo lealtad. Es como decir, yo quiero ser fiel a ti, mundo. Y eso es un problema. Por eso la pregunta es muy fuerte. ¿Acaso, versículo 5, no se dan cuenta que ustedes son de Dios, que su espíritu está en ustedes, que ustedes son sus esposos y Él los anhela celosamente? Eso es hermoso, esto se lo dije de forma parafraseada. Entonces, ¿quién no lucharía por su cónyuge? ¿Quién no lucharía por estar bien con su cónyuge? No es un celo malvado o pecaminoso. Dios lo que está mostrando es que desea que la relación esté bien. Ahora, podemos mirarlo también de otra forma. Es como diciendo, mire, yo les he dado por mi espíritu aliento de vida. Los he rescatado de la muerte y por eso quiero tenerlos así tan cerca. Por eso los anhelo celosamente. Por eso los anhelo y anhelo esa relación con ustedes. El versículo 6 nos ayuda a ver el centro de todo. Recuerden que Santiago en esta perícopa nos quiere decir que el corazón de la guerra es la guerra en el corazón. Y en el versículo 6 nos deja ver que un corazón, usa la palabra, dominado por las malas intenciones y el orgullo, ¿cierto? Nos enemista con Dios. Y estamos en guerra. Y estamos en guerra y hay una lucha entre quién es el dueño de nuestro corazón. Hay una tensión a quién le rendimos nuestras lealtades. Su gracia y su amor ha sido derramado sobre nosotros. Cristo se ha entregado totalmente por nosotros. Deberíamos responder ese llamado. Deberíamos serle fiel a ellos. Pero muchas veces escogemos la figura de la soberbia y el orgullo. De hecho, esto es una cita tomada de Proverbios 3:34. Un proverbio que está hablando, donde el padre le dice al hijo que lo escuche, le habla que no sea orgulloso, que no sea soberbio. Y el final de ese texto
del capítulo 3 tiene absolutamente relación con lo que está tratando Santiago. Por eso le está hablando que no estén navegando tanto, que sean humildes. Él da mayor gracia y por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es interesante cómo va tomando o haciendo eco de proverbios, de las enseñanzas de Jesús y todo esto. Pero uno diría, bueno, aquí esto se ve un panorama feo porque está la lucha. Y uno diría, ¿y ahora quién podrá defendernos? Como diría el Chapulín. Pero más bien, ¿cómo salimos de este círculo vicioso de un corazón que quiere entregarse a toda costa a sus propias pasiones? Pues el segundo ingrediente nos lo va a mostrar, versículos 7 al 10. Nos va a decir que ser amigos de Dios implica un corazón puro, es decir, que se sujeta a Dios, resiste los poderes del adversario y que es humilde. Y lo leo en versión Reina Valera nuevamente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, el versículo 7 es el llamado de la carta a que nosotros tomemos conciencia de todo lo que ha dicho. Este sándwich aquí se compacta de una manera impresionante. Lo que dice es, colóquense, señores, hermanos, comunidad, al servicio de Dios. Sirvan a Dios, humíllense ante Él, resistan la tentación de servir al diablo haciendo lo que Él haría, es decir, a sus propios deleites, a su propio placer, haciendo lo que Él quisiera hacer. Sométanse a Dios, algo que no hace el enemigo. Entonces, nuestra actitud en nuestro corazón es de sujeción a Dios. Es ser, como diría, el siervo de Dios, esclavos de Él, rendirnos voluntariamente ante Él. Y creo que es lo que necesitamos en este tiempo. Como iglesia muchas veces nos sujetamos a las modas, nos sujetamos al templo, nos sujetamos al culto, pero no nos sujetamos a Dios. Es tiempo que nuestra lealtad sea plena al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, este texto es muy fuerte. Necesitamos entenderlo. Hay que resistir la tentación de servir al diablo. Y veremos cómo negarnos a todo esto, cómo negarnos a la voluntad del adversario, es negarse a la voluntad del egoísmo, del propio triunfalismo. Veremos cómo el maligno va a huir y nuestros corazones andarán libres. Tenemos que negarnos a nuestra propia pasión y deseo de ser siempre el centro del mundo, negarnos aún a la venganza. Vivimos en una época donde se supone que hemos pasado por varios procesos de paz y seguimos igual, seguimos en lo mismo, seguimos con corazones que quieren guerra, seguimos con corazones que siguen entre dos aguas y lo que desean es satisfacer su propia venganza o tener lo suyo propio. Hermanos, ya es tiempo de someternos a Dios y cuidar al que está desvalido. Es tiempo de someternos a Dios y entre hermanos ayudarnos. De la iglesia primitiva deberíamos aprender eso, cómo vivían unánimes juntos y cómo las cosas las tenían. Y Dios en medio de esta pandemia nos ha dado la oportunidad de compartir, de dar. Pero nunca será suficiente. Hermanos, a Dios los vemos a través de las personas, de los desvalidos, los que están presos, los que están pasando por dificultades. Hermanos, vemos a Dios en medio del que está necesitando una oración, pero también la acción de esa oración, porque nosotros somos las respuestas a esas oraciones mientras oramos. Hermanos, es necesario que nos humillemos ante el Señor y el maligno huirá. El pecado destruye, daña, distorsiona los planes de Dios. Sobre todo distorsiona y destruye las relaciones, las familias. Es tiempo, hermanos, de cambiar, de arrepentirnos. El versículo 8
Es también una exhortación a ir a Dios, pero también a limpiarnos, a purificar los corazones. Es tiempo, hermanos, de volver a Dios, dejar que limpie nuestra vida y que ya no estemos navegando entre dos aguas. Es tiempo, tú que me escuchas, de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Saber que Él es la esperanza, aun si crees que eres muy bueno o si eres muy malo o si estás bien como estás. Necesitas a Jesús ser reconciliado para que tengas paz, para que así tengas mucho, poco, puedas estar tranquilo. No seamos como las ondas del mar. Y el versículo 9 es un poco raro porque dice, afligíos y lamentad, vuestra risa se convierte en lloro. Y a veces uno no sabe cómo tratarlo. Pero lo que quiere decir es que no estemos felices por vivir en pecado. Y nos trae otra vez resonancia de los profetas. La actitud de humillación, de afligirse por el pecado. Sobre todo me recuerda el libro de las Lamentaciones, a Jeremías. Lamentarse por el pecado, lamentarse por lo que se ha hecho, por la vida que hemos llevado, por la forma en que hemos actuado. Es decir, no implica solo lamentarse por fuera, sino que realmente por dentro estemos arrepentidos. Y saben, Cristo fue crucificado por nosotros. Nuestra naturaleza caída fue crucificada en la cruz con Él. Hermanos, es tiempo de entender que el pecado sí duele. Hoy se nos llama a sentir dolor por el pecado, a dolernos de ello y saber que le costó a Cristo y por agradecimiento por limpiarnos deberíamos volver a Él. El versículo 10 es la estocada final. Es hermosísimo. Humillaos, la respuesta más grande, delante del Señor y Él los exaltará. El corazón de la guerra es la guerra en el corazón. Y la mejor forma de poder salir de este círculo vicioso es someternos a Dios, resistir al diablo y vivir humildemente, humillarnos diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo. El que se humilla será exaltado. Así Cristo fue glorificado, así Cristo fue exaltado porque Él se entregó hasta lo sumo. Entreguémonos como sacrificios vivos todos los días. Entreguémonos como sacrificios santos y agradables a Dios sin mancha. Hermanos, es tiempo de entregarnos. Para finalizar, tengo 4 conclusiones. La primera, la guerra nace cuando nuestro interior anida las malas intenciones. Y eso está en los versículos 1 al 3. Y es que definitivamente las malas intenciones que nuestro corazón están viviendo, cuando otros vienen con lo mismo, van a encontrar un nido. Van a encontrar la forma, cabida, van a encontrar el lugar para crecer. Así que deberíamos pedirle al Señor Jesús cada día que limpie nuestro corazón, que nos renueve. En segundo lugar, te pregunto, sale de los versículos 4 al 6 esta segunda conclusión. ¿Por qué ser infieles a quien nos anhela celosamente y convertirnos así en enemigos de Él? Deberíamos entender que Dios ha dado todo por nosotros, que su Espíritu vive en nosotros. Y como si fuésemos su esposa, en la iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa de Él, nos anhela. Él nos dio aliento de vida. Él nos desposó. ¿Por qué ser infiel al que nos ama con todo el alma? Tercera conclusión, sale de los versículos 7 al 10. Ser amigo de Dios implica un corazón puro, es decir, sujetarse a Él, resistir a los poderes del adversario y ser humildes. Pero solo se puede conseguir un corazón puro cuando nos rendimos a los pies de Jesús y le pedimos que Él viva en nosotros, que su vida sea nuestra vida, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Bien lo diría Pablo, no podía. Pablo nos enseña que cuando Él se muestra débil, Él reconoce su debilidad, entonces Cristo es exaltado y lo hace fuerte. La única forma es a través de Jesús. Y última conclusión, que sale de los versículos 11 al 12. ¿Por qué mejor, antes de hacer el papel de Dios,
juzgando a los demás, mejor no obedecemos su palabra y dejamos tanta crítica y murmuración. Tenemos que ser cuidadosos con el juicio que emitimos y juzgar con misericordia, porque muchas veces podemos terminar en la posición de quien estamos juzgando. El Evangelio sí trae justicia, pero una justicia diferente. Es una justicia diferente a la que trae el mundo, una justicia perfecta. El mundo tal vez tiene que esperar y esperar y esperar, o tal vez hace justicia parcializada. Pero la justicia de Dios es absolutamente diferente, mis queridos hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría para que nuestro corazón siempre se incline ante Él. Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 12, nos enseña que el corazón de la guerra es la guerra en el corazón, pero que un corazón que se sujeta a Dios, que resiste al enemigo y que se humilla día a día, minuto a minuto, segundo a segundo a Dios, es un corazón que puede salir del círculo vicioso de las guerras. Ayúdame, amado hermano, a cada día vivir en paz. Y eso se logra cuando cada uno de nosotros vivimos su etos al Evangelio. Sí se puede en medio de todo esto. Hay una letra de un cantante Vico Sí, y él dice, voy a leerles la letra: vemos a un hombre castigando a una persona de manera horrorosa, y esa persona resultó ser nada más y nada menos que su esposa. Vemos a un niño con un arma perforando todo el cuerpo de su padre, pues se cansó de tanto abuso y salió en defensa de su madre. Vemos a un joven atacando a su amigo por 1 kilo de cocaína, pues en el negocio de la droga, la traición y la codicia es la rutina. Vemos a un pueblo que se ahoga en la violencia y se pregunta, ¿hasta cuándo? Porque no sabe verdaderamente dónde su problema está empezando. Y el coro de la canción es, y nos escondemos para no comprometernos, y culpamos a la gente, culpamos presidentes y sistemas de gobierno, pero cambiándome a mí mismo es como traigo paz a esta tierra, porque es en el corazón donde comienzan las guerras, es en el corazón donde comienzan las guerras. Y él continúa diciendo, vemos también a un policía dando golpes a un joven inocente, porque es de barrio, baila mucho, escucha rap y su dialecto es diferente. Vemos al que ríe con todos, pero odia a los que tienen piel oscura, y aunque no quiere, desearía eliminar al que no tenga su blancura. Vemos rebeldes que quieren cambiar el mundo a fuerza de balazos, por eso niegan la existencia de un supremo que puede guiar sus pasos. Pero la historia de este mundo ha confirmado que no hay otro camino, que el empezar a construir en el hogar bajo la voz de un ser divino. Y nuevamente el coro, pero nos escondemos para no comprometernos y culpamos a la gente, culpamos presidentes y sistemas de gobierno, pero cambiándome a mí mismo es como traigo paz a mi tierra, pues en el corazón donde comienzan las guerras, pues es en el corazón donde comienzan las guerras. Y termina diciendo, no fue por culpa de políticos, lo guerrillero y lo verde que fui, en realidad fue por el odio y toda la maldad que había dentro de mí. Es en el corazón donde se construyen los planes de ataque, las ganas de tomar posesión de lo ajeno, es lo que trae las masacres. Es hermosa esa letra y puedes buscarla por internet. Que el Señor les bendiga y ha sido un disfrute estar con ustedes en este tiempo.